Bendiciones. El pastor Hernán Perdomo desde Orlando, Florida, Centro Evangelístico Campamento de Dios, en la sección Acampando con Dios. Estamos avanzando en este día con el libro de a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 12. Hemos terminado de una manera maravillosa el capítulo 11, que le llaman el Salón de la Fe, la multitud de testigos que lo llama la Biblia, todas estas personas que agradaron a Dios a través de la fe. Y hoy nosotros continuamos con la fe. Al principio te hemos establecido la palabra que el Señor nos daba una sentencia, y después de que nos daba la instrucción decía, por tanto, y luego venía el capítulo 2, por tanto, capítulo 3, por tanto, y así sucesivamente. Él nos da una porción, nos da una parte, nos da un ejemplo, nos da un testimonio, y ahora dice, por tanto. Hoy comenzamos este día. Vamos a orar antes de que prediquemos la palabra. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor, que el viento, que la atmósfera, que cada parte, Señor, de lo que va a tocar esta palabra se someta a tu voluntad. En el nombre de Jesús, que todo lo que tú has creado responda a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, que, Señor, se ha descontaminado los aires, que cada persona, Señor, donde quiera que te escuche, su atmósfera cambie a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, ejerza y establezca el dominio, el poder, el señorío y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en este día, en el nombre de Jesucristo, decidimos atesorar tu palabra en nuestros corazones para vivir por ella. En el nombre de Jesús, que apliquemos la fe a tu palabra para que podamos, Señor, cambiar nuestro estilo de vida y cambiar, Señor, nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que escucha tu palabra y que la obedece, que abre su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda honra, toda gloria. Bendecimos a Centro Evangelístico Campamento de Dios en tu nombre, porque predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, que el poder de tu sangre, Señor Jesucristo, alcance a aquellos que tú estás llamando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1. Dice el Señor nuevamente, por tanto. ¿Por qué Él nos dice por tanto? Porque ya Él nos dio esta lista, ya nos dio todo el capítulo 11, donde Él dice en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que tú estás esperando lo vas a recibir, de tener la convicción de que ya lo tienes. En el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros necesitamos la fe de Dios para agradarlo a Él. En el 31 te dice, horrenda cosa es caer en el 10:31 Él dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso es importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para que nosotros vivamos por ella. Hoy en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, por tanto, ¿qué? Por tanto que ya nosotros conocemos la multitud de testigos, las personas que lo agradaron a Él por la fe, que tenemos la lista ahí, que no la mencionaron todas porque la Biblia nos dice que no alcanzaría el tiempo de hablar de cada uno de ellos. Nosotros también, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí el Señor nos está hablando de que, por tanto, ya tenemos los testigos. Repito, Él nos da una sentencia, y ahora dice, por tanto, nosotros teniendo esta multitud de personas que agradaron a Dios, que son testigos, que se dan cuenta ellos de que nosotros estamos aquí en la tierra y que también podemos agradar a Dios por medio de la fe. Él dice, despojémonos, es quitemos, remover todo peso puede ser la comodidad, el estancamiento. El peso es aquello que tenemos nosotros que nos detiene. Y dice, y del pecado que nos asedia. El pecado va a estar constantemente asediándonos, porque la Biblia no miente, dice que nos asedia, está siempre a la orden del día. Nuestra carne, el viejo hombre, debe estar siempre muerto para que el pecado no reine en nosotros, y ese pecado nos asedia. Y Él dice, si nosotros nos despojamos del peso
y del pecado que nos asedia, vamos a correr, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos que llevar, hay una carrera que está por delante que tenemos que ir, dice, a correr con paciencia, no que vayamos a la ligera, sino que vayamos a la velocidad de Dios. ¿Y cuál es la velocidad de Dios? La velocidad de Dios es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo y Él te va a llevar a un ritmo que solamente Él conoce. No vas a ir ni lento ni muy rápido, vas a ir a la velocidad de Dios. Tú tienes que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera por delante. Dice, todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Si no tomamos la cruz, no somos dignos de Él. Esa carrera que tenemos que seguir nosotros, que tenemos que correr, debemos nosotros despojarnos de todo el peso, despojarnos de aquello que nos detiene, de aquello que no nos permite crecer en el reino de Dios. Tenemos que despojarnos, hay que remover todo obstáculo en el nombre de Jesús. Y ahora nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Escucha bien, por favor. La fe de nosotros tiene que estar puesta los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces tú tienes que entender que Jesucristo vino a este mundo, pero Él ya sabía cuál era la victoria, Él ya sabía cuál era el premio, sabía cuál era la corona, lo que Él iba a obtener. Él no vino aquí al mundo por perder el tiempo, Él no vino como víctima, Él vino como un hombre que venía a derramar su sangre, pero siendo Dios, porque Él no cometió pecado, y entonces al derramar su sangre por nosotros, Él obtiene una mejor posición. Y dice la palabra del Señor que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A Él no le importó que le dijeran que lo iban a crucificar. A Él no le importó que le dijeran que lo iban a matar. A Él no le importó que le dijeran que lo iban a traicionar, sino que Él soportó el oprobio, soportó el rechazo, soportó la traición, soportó el castigo, soportó la cruz, y Él entregó su espíritu. Y dice que por eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está sentado a la diestra del trono de Dios, y Él ha obtenido esto por el sacrificio. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 5. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que tú tienes que entender, debemos entender nosotros esto, que consideremos a Jesucristo, porque nos está dando un ejemplo, que lo veamos a Él, que sufrió tal oposición, que sufrió tanto dolor por nosotros. Y dice que nuestro ánimo no tiene que desmayar, sino que hay que ver todo lo que Jesús sufrió y que nosotros también debemos sufrir. ¿Por qué? No vamos a sufrir lo mismo que sufrió Él, sino que vamos a ser despreciados, rechazados, traicionados, abandonados, vamos a ser vituperiados, difamados, pero nosotros tenemos los ojos puestos en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe. Él es el único que tiene ese ejemplo para nosotros, ese testimonio con su propia vida, con su propio cuerpo. Y Él dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entendemos esto, que estas personas, cuando nos estaba dando la lista de que ellos fueron aserrados, que fueron vituperiados, que fueron apedreados, que fueron encarcelados, ellos sufrieron por la fe, pero nosotros no. Aún nosotros tenemos aquí, si nos quitan el aire acondicionado, ya no queremos predicar. Si nos quitan la silla, ya no queremos estar ahí. Entonces,
Nosotros tenemos que sufrir, padecer persecución por el Evangelio, pero no hemos sufrido hasta la sangre por el Evangelio. Así que es importante que nosotros hoy tomemos conciencia de que nosotros tenemos que ser exhortados como a hijos, porque el Señor nos exhorta. El Señor quiere que nosotros seamos corregidos por Él, por su palabra, y nos llama hijos, porque dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, Él nos disciplina cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros vamos por un mal camino, pero le pedimos a Él que nos guíe. Viene una disciplina que necesitamos como hijos, ser disciplinados por el Señor, y que no desmayemos cuando Él nos reprende, que no desmayemos, que no nos desanimemos, porque el Señor no nos hace para avergonzarnos, sino que nos hace para darnos vida en abundancia. Porque el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Si tú dices que Dios te ama, pero si tú te consideras hijo de Dios, no desprecies la disciplina, no desprecies la corrección. Y es aquí donde tenemos el mayor problema nosotros, donde tenemos pastores que nos corrigen, que no queremos que nos corrijan. Dice: ¿y qué se cree? ¿Y quién se cree? Como que si Él fuera santo, como que si Él no cometiera errores. No es que no cometamos errores, ni es que somos santos aquí en la tierra, sino que el Señor nos ha dado autoridad para guiar a un pueblo a una mejor tierra, a un mejor destino, y darle disciplina. La disciplina no es castigarlo, tomar una correa, lo que sea, y castigarlo. La disciplina del Señor es decirle a alguien que va por mal camino y que debe corregir su vida. Y porque el Señor que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el Señor te recibe por hijo a ti. Recuerda que te recibe por hijo porque somos hijos de Dios por adopción. Él decidió adoptarte a ti. Tú no elegiste a Dios como padre, sino que Él te eligió a ti como hijo. Por eso es el que tiene el derecho para disciplinarte. Así que en este día, por tanto, ¿verdad? Que estamos viendo todo lo que ellos hicieron, hablando de la fe, hoy en el capítulo 12. Por tanto, no despreciemos tampoco nosotros la disciplina ni la reprensión del Señor, porque Él nos trata como hijos. Así que hoy vamos a despojarnos del pecado, despojarnos del peso, en el nombre de Jesús. Vamos a dejarte saber cómo nos puedes localizar, cómo nos puedes sintonizar a través de las redes sociales, a través de WhatsApp a 407-275-9977. Estamos aquí en Orlando, Florida, Centro Evangelístico Campamento de Dios. Estamos llegando hasta tu casa por fe. Vamos a orar para que toda persona reciba la palabra del Señor, para que aquella persona que esté enferma sea sana en el nombre de Jesús. Si tú estás sufriendo desánimo, si estás sufriendo ahora mismo dolor por el Evangelio, en el nombre de Jesucristo, hoy tú puedes recibir el poder del Espíritu Santo y reanimarte para recibir la disciplina del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Bendigo a toda alma que escucha tu palabra, Señor, que tú le harás prosperar en tu camino por tu palabra, Señor. Que ninguno de nosotros olvidemos la exhortación que tú nos has hecho como a hijos, Padre, y que nunca menospreciemos la disciplina tuya. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por habernos tomado como hijos, y gracias, Señor, por darnos el poder, darnos la autoridad, darnos nuevas fuerzas. Gracias en el nombre de Jesús. Que ninguno de nosotros desmaye por la reprensión que tú nos haces, porque tú nos amas, Señor, y porque nos amas, nos disciplinas, y tú azotas a que recibes por hijo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nunca retorne atrás vacío, y el que está enfermo que sea sanado a través de la fe, que reciba tu palabra. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Que la bendición de lo alto esté sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, desde ahora y para siempre. La bendición de Dios no añade tristeza. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.